Esta es la génesis del bloque Mineros. Este grupo paramilitar se caracterizó por proteger las economías de la coca y la minería, pero también por exterminar a las organizaciones y movimientos que se oponían a los partidos tradicionales y por ejercer la violencia sexual contra las mujeres como una acción de guerra. El 20 de enero de 2006 en la vereda Pecoralía del municipio de Tarazá se desmovilizaron cerca de 2.800 paramilitares del bloque Mineros. Este grupo armado operó en el sur de Córdoba y en el norte y Bajo Cauca de Antioquia. Aunque es bien conocido que se consolidó a mediados de los 90, sus orígenes se remontan a 1984, cuando los primeros paramilitares llegaron a Caucasia para proteger a narcotraficantes y mineros informales, según estableció el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. La violencia contra insurgente, las economías criminales y depredación sexual, fue elaborado con los relatos de 136 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que aportaron sus versiones al mecanismo de acuerdos de la verdad derivado de la Ley de Justicia y Paz. A ellos se sumaron los testimonios de víctimas del conflicto que participaron en 6 talleres dirigidos por los investigadores, y 40 contribuciones voluntarias de académicos, víctimas del conflicto armado e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. También información registrada en libros, la prensa y los procesos judiciales de justicia y paz. ¿Cómo entender qué fue el bloque Mineros y cuál fue su incidencia? El bloque Mineros termina siendo una estructura de carácter paramilitar que le sirve a élites políticas y económicas, legales e ilegales, para el desarrollo de 3 objetivos. 1. Expandir la frontera narcotraficante en los años 80 y consolidarla en los 90. 2. Forjar una alianza con otras estructuras paramilitares y del crimen organizado que operan en Antioquia y el país. Y 3. Desplegar acciones contra insurgentes contra movimientos políticos alternativos y de izquierda, es decir, operar como mecanismo de contención del cambio democrático en los territorios donde tuvo incidencia. Sur de Córdoba, Bajo Cauca, norte y nordeste de Antioquia. El bloque Mineros siempre fue parte de las redes paramilitares que se forjaron en los años 80 en el Magdalena Medio. Este bloque se suma a expresiones paramilitares de primera generación como Muerte a Revolucionarios del Nordeste, los 12 Apóstoles y el grupo de Henry Pérez, entre otros. Luego fue fundamental en la estructuración de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y finalmente en las Autodefensas Unidas de Colombia. De modo que esta estructura fue un engranaje, junto con otros bloques, en el desarrollo y consolidación del paramilitarismo en Colombia. Pero, ¿cuándo fue conformada en realidad esta estructura? El bloque Mineros formalmente se consolida en 1994 y actúa hasta el 2006 cuando se desmovilizó bajo el Proceso de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. Pero los procesos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín retoman un antecedente muy importante de los años 80, y es una avanzada de 40 paramilitares que las Autodefensas del Magdalena Medio envían a Caucasia a cargo de Néstor Valencia Escobar, alias Walter, que llega a este municipio a brindar protección a grupos económicos y a narcotraficantes para el desarrollo de sus proyectos desde el Bajo Cauca, en Antioquia, hasta el sur de Córdoba. Ahí aparecen figuras como los hermanos Ochoa, Pablo Escobar y otros personajes que conformarán el cartel de Medellín más adelante. Luego, las autodefensas envían a un hombre que supo expandir y darle un objetivo bien consolidado a este bloque. Era Ramiro Banoy Murillo, conocido como Cuco Banoy, quien consolida la presencia de la estructura paramilitar que en ese primer momento fue referida como el bloque Mineros, aunque algunos lo conocieron como el Frente Caucasia de las Autodefensas del Magdalena Medio. Este grupo consolida sus objetivos de control económico y político en el territorio y tiene vigencia hasta inicios de los 90 cuando ocurren 2 situaciones: la guerra entre el cartel de Medellín y las autodefensas, y la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín. Quienes hacían parte del bloque Mineros participaron en esas confrontaciones. Alias Walter, murió en esa guerra y Cuco Banoy, después de ayudar con la cacería a Pablo Escobar, se desplazó a Bogotá y después al Valle del Cauca, donde consolidó relaciones financieras y políticas que le permitirían regresar en 1994 a construir y afianzar el bloque Mineros, y a vincularlo al proceso de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá.
Resulta, que lo que sucede a inicios de los 90 es un hallazgo importante de este informe, algo que no se había dilucidado, y es que entre 1991 y 1993, quienes hicieron parte del bloque mineros permanecieron en el territorio desarrollando acciones de desaparición forzada, asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos forzados con el fin de dejar claro que, aunque Cuco Banoy no estaba en el territorio, seguía siendo el señor de la guerra en ese lugar. Cuando el ex jefe paramilitar regresa se asienta en Tarazá, en el Guaymaro, La Caucana y Barro Blanco. Allí constituye el mando central del bloque mineros y empieza a construir frentes satélites para la actuación de esta estructura, como el Frente Barro Blanco y el Frente Briteño. Este último está involucrado en las masacres de Ituango y absorbió al Frente Anorí, que en un principio era del bloque Metro, cuyo comandante era Carlos Mauricio García, mejor conocido como Cero, quien entró en una guerra con las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos con Ramiro Banoy. En 1997 el bloque Mineros y el bloque Central Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, se distribuyen el control territorial del Bajo Cauca. La margen izquierda del río Cauca será controlada por el bloque Mineros, y la margen derecha por el bloque Central Bolívar. Entonces, ¿cuál es la relación de Cuco Banoy y el bloque Mineros con el narcotráfico? A pesar de que no tuvo un perfil muy conocido, Cuco Banoy siempre fue uno de los personajes más importantes del paramilitarismo en Colombia porque terminó siendo un eje articulador del narcotráfico y el paramilitarismo en Antioquia, al punto que sus pistas y sus laboratorios eran utilizados por otras estructuras paramilitares y por narcotraficantes de todo el país para que él cristalizara la coca o la distribuyera hacia otros lugares del país y del mundo. Es claro el componente de la economía ilegal del narcotráfico, pero, ¿por qué se llama bloque mineros y cómo incide esta estructura en la minería? Este bloque se llama así porque cuando el grupo paramilitar llegó a la región en 1984 se reunió con mineros informales que estaban siendo asesinados por las guerrillas de las FARC y el ELN en Antioquia. Entonces, con el propósito de darle una identidad a esta estructura armada, los paramilitares la constituyeron como un grupo que les brindaba protección violenta a los mineros. Ahora, no fue tan claro que este bloque participara en temas de minería, pero sí es claro que les brindaba protección a los mineros de los territorios donde tenía actuación. El otro ámbito importante de analizar es el político, cómo incide el bloque mineros en la vida política de los territorios donde tuvo presencia. Este bloque determinó la configuración política de las regiones donde hizo presencia porque exterminó las organizaciones políticas emergentes en los años 80, entre ellas la Unión Patriótica, el Frente Popular y el Movimiento 27 de Febrero de El Bagre y Zaragoza. El bloque Mineros lo que hizo fue exterminar a cualquier movimiento político que se opusiera a los partidos tradicionales en el territorio, generando así una contención violenta de cualquier cambio político. A la par este bloque tuvo nexos con alcaldes e inspectores de la región en municipios como Cáceres, Caucasia y Valdivia. En síntesis, este bloque controló las alcaldías de los municipios donde estuvo. Tuvo capacidad para decir quién hacía y quién no hacía ejercicio político. Tuvo una fuerte alianza con políticos que llegaron al Congreso de la República como Rocío Arias, Eleonora Pineda, e incluso Mario Uribe Escobar, quienes fueron favorecidos por la actuación de esta estructura paramilitar, en el sentido de que las votaciones que se dieron en los territorios de actuación del bloque Mineros fueron atípicas, en el caso de las elecciones presidenciales y de Congreso de 2002 y 2006, lo que dio a entender que hubo casos de parapolítica, nexos que luego la justicia ratificó. El informe aborda otro aspecto importante de mencionar sobre la actuación del bloque Mineros: la depredación sexual. ¿En qué consistió esta violencia? Lo que logramos determinar en la investigación, a través de talleres de memoria y entrevistas a mujeres víctimas, es que este grupo desplegó todo tipo de violencias contra las mujeres, principalmente violencia sexual. Esta fue una práctica extendida en los 32 municipios donde tuvo actuación el bloque, pero los casos fueron más visibles en Tarazá y en Caucasia. Nosotros le damos autonomía a esta violencia en el informe porque consideramos que no se desprende otro tipo de prácticas como la violencia contra insurgente o las economías criminales, es decir, no consideramos que sea una violencia secundaria. Los repertorios de violencia sexual nos mostraron que este tipo de violencia era un arma de guerra, en el sentido de que a muchas mujeres las violaron porque sus parejas hacían parte de estructuras insurgentes, pero a otras las violaron como una forma de disciplinamiento para ratificar el dominio y el orden paramilitar sobre el territorio.